Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. Ha llegado el momento de hacer que este planeta sea pacífico y armonioso, dice su santidad el Dalai Lama. El Congreso de los Estados Unidos aprueba una resolución que reconoce la autonomía genuina para los tibetanos. El presidente Sangye se reúne con el embajador de Estados Unidos en Nueva Delhi. El presidente y el vicepresidente del Parlamento tibetano participan en la ceremonia de arranque del rally de bicicletas Indo-Tibet. Un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos describe al Tíbet como una tierra ocupada militarmente. China no puede elegir al próximo Dalai Lama, dice el embajador Brownback de los Estados Unidos. La Declaración del Foro de Ginebra pide la designación de mecanismos especiales para supervisar los derechos humanos en la República Popular China. Un diputado británico expresa su preocupación sobre la limpieza étnica en el Tíbet. Su santidad el Dalai Lama recuerda a su audiencia que se debe trabajar para hacer de este planeta uno más pacífico y armonioso a través de la educación y sobre la base del sentido de uneidad de 7.000 millones de seres humanos. El jueves de esta semana, su santidad el Dalai Lama participó en un diálogo virtual sobre la resiliencia, esperanza y conexión para el bienestar con el profesor Jan Hickey del Instituto de Investigación del Cerebro y la Mente de la Universidad de Sydney. El diálogo virtual forma parte de la conferencia La Felicidad y sus Causas 2020, un foro para explorar las muchas y variadas causas para una vida feliz y plena. Logically, whole universe, whole galaxies, there is beginning. So logically, anything which have beginning, they logically end, come. So therefore, now whole galaxies now gradually now ending. Goddard. So this nature phenomena, so we cannot do much. Now what we can do, and important is while we alive here, we should be happy life, peaceful life. That is important. Whole sort of galaxies now changing, and this planet also now changing, and meanwhile we fight each other. We create a lot of problem by ourselves. It is quite sad and actually illogical. Whole galaxies now gradually ending. While we are alive, we should live happily, peacefully. So all this, education is key factor. Esta semana, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó la Resolución 697 titulada Afirmando la importancia de la defensa de la genuina autonomía de los tibetanos en la República Popular China y el trabajo que su santidad el 14º Dalai Lama ha realizado para promover la paz, la armonía y el entendimiento global. La resolución encabezada por el congresista Ted Yoho establece que la Cámara de Representantes 1. Reconoce el significado cultural y religioso de un Tíbet genuinamente autónomo y el profundo vínculo entre el pueblo estadounidense y el tibetano. 2. Elogia al 14º Dalai Lama por su compromiso con la paz mundial y la no violencia. Y 3. Determina que sería beneficioso convocar un foro bipartidista y bicameral, ya sea a través de una resolución conjunta del Congreso, una teleconferencia transmitida en el auditorio del Centro de Visitantes del Capitolio, o una mesa redonda entre miembros del Congreso y su santidad el Dalai Lama para discutir soluciones pacíficas a los conflictos internacionales. CCP is trying to stamp out Tibetan Buddhism and Tibetan way of life, even though Tibet is guaranteed autonomy under China's constitution. Despite these challenges, the Dalai Lama has stood as a leader in the promotion of human rights and religious harmony and the preservation of Tibetan culture and religion. The Dalai Lama's contribution to peace and nonviolence has been revered by the international community, and for decades,
by the U.S. Congress. Congress has remained committed to strengthening the relationship between the U.S. and the Tibetan people. I'd like to thank His Holiness, the 14th Dalai Lama, for his dedication to the Tibetan people. El Sikion, el Dr. Lobsang Sangye, ha agradecido al representante Ted Yoho, un congresista republicano que ha apoyado al Tíbet desde hace tiempo, por patrocinar esta crucial resolución. Durante su reunión en noviembre de 2019, en la primera etapa de la gira del Sikion por los Estados Unidos, el representante Ted Yoho había reafirmado el apoyo bipartidista del Congreso a la situación del Tíbet y ofreció su lugar para invitar a su santidad el Dalai Lama a dirigirse a los miembros del Congreso a través de una videoconferencia. El presidente, el Dr. Lobsang Sangye, mantuvo una reunión de 1 hora con el embajador de Estados Unidos, Kenneth Jan Joster, el viernes pasado por la tarde, luego de una serie de otros compromisos oficiales en la capital de la India. El presidente, el Dr. Lobsang Sangye, también participó en un debate a puerta cerrada sobre el Tíbet organizado por la Fundación Internacional Vivekananda y actuó como orador principal de la mesa redonda virtual internacional organizada por el Congreso Mundial Uigur. El presidente Pema Yugni y el vicepresidente Acharya Yeshi Phuntsok del Parlamento tibetano en el exilio participaron en la ceremonia de arranque del rally ciclista Indo-Tibet en McLeod-Ganj el miércoles de esta semana. Bajo la iniciativa del Congreso de la Juventud Tibetana, 50 ciclistas de Dharamsala, Kalumanali, de Giling, Ponta Sahib, Bir, Delhi y Rohtang comenzaron el rally ciclista Indo-Tibet para exponer a China. La manifestación concluirá en la frontera de Kinaur el 23 de noviembre. La Oficina de Planeación de Políticas del Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó un informe de 72 páginas titulado Los elementos del desafío de China, sobre cómo Estados Unidos ha respondido y debería responder al autoritarismo actual de China. El informe dedica un espacio al debate sobre la represión de las minorías étnicas y religiosas en China. En particular, el documento en la página 42 describe al Tíbet como una tierra ocupada militarmente. En flagrante violación de los principios establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Partido Comunista Chino mantiene una ocupación militar del Tíbet que data de la década de 1950 y lleva a cabo un brutal programa en Xinjiang para reeducar a los uigures y a millones de musulmanes. Oprime a los mongoles étnicos de la región autónoma de Mongolia Interior de China e impone regulaciones onerosas a los cristianos, que suman alrededor de 70 millones. Junto con los tibetanos, los elementos del desafío de China analizan la represión de los uigures, los cristianos y los manifestantes de la plaza de Tiananmen. El embajador especial de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, Sam Brownback, se ha opuesto a la intervención de China en la elección del próximo Dalai Lama diciendo: Estados Unidos apoya que la comunidad religiosa tiene derecho a elegir su propio liderazgo. Esto ciertamente incluye al próximo Dalai Lama. El embajador Brownback se dirigió al Ministerio para Promover la Libertad de Religión o de Creencias 2020, donde respondió a algunos problemas urgentes de libertad religiosa en el mundo, en particular la persecución en China a los uigures, los budistas tibetanos, a los cristianos y al Falun Gong, etc. El año pasado, el embajador Brownback visitó Dharamsala, la sede en el exilio de la Administración Central Tibetana, donde su presencia tuvo un poderoso impacto de esperanza en los tibetanos mientras enviaba un duro mensaje a China. La declaración del Foro de Ginebra hizo un llamado a los gobiernos, así como a los organismos internacionales, a que designen mecanismos especiales para monitorear e informar sobre la atroz situación de los derechos humanos, incluidas las violaciones de la libertad de religión o creencia en la República Popular China, tanto a nivel nacional como multilateral, como fue instado por los 50 expertos independientes de las Naciones Unidas el 26 de junio de 2020. Expresando su grave preocupación por las sistémicas violaciones a la libertad religiosa o de creencias en las regiones bajo el gobierno de la República Popular China, la declaración exhortó a los gobiernos a unirse públicamente a los llamados para la protección de la libertad de religión o de creencias para todos los grupos religiosos bajo el gobierno de la República Popular de China, e instó al gobierno chino a que se abstenga de interferir con los derechos de los grupos religiosos de elegir y determinar a sus propios líderes, como las reencarnaciones de los Dalai Lamas. El Foro de Ginebra 2020, que se celebró virtualmente durante 5 días la semana pasada, vio expertos en derechos humanos, profesionales, académicos, activistas, diplomáticos, defensores, parlamentarios y otros líderes deliberar sobre el tema central del tercer Foro de Ginebra 2020, Política China sobre la libertad religiosa, impacto global.
El miembro del Parlamento británico Tamanjit Singh Desi expresó su preocupación por las violaciones a la libertad de religión y de creencias en el Tíbet por parte del Partido Comunista Chino en el Parlamento del Reino Unido la semana pasada. The authoritarian Chinese Communist Party regime has now turned its tyranny onto pro-democracy Hong Kongers. So what concrete steps is the minister taking to mobilize our international partners so that the world's democracies act against this human rights crisis in an effective and coordinated manner? Es todo por hoy. Nos vemos la próxima vez. Que tengan una excelente semana.